El periodismo nunca fue solo un trabajo para mí. Era una oportunidad para llegar a la verdad, para ser la voz de aquellos a quienes nadie escucha. Probablemente, todo empezó en mi niñez, cuando me enfrenté por primera vez a la crueldad de este mundo. Nací y crecí en Seúl, en una familia normal. Mi madre trabajaba como profesora universitaria, mi padre era ingeniero. Ellos soñaban con que siguiera sus pasos, que eligiera una profesión estable que me asegurara un futuro tranquilo. Pero siempre me sentí aburrida de vivir dentro de los límites que me imponían. Anhelaba algo más grande. Cuando tenía 10 años, me di cuenta de lo injusto que podía ser este mundo. Esa tarde, volvía a casa después de la escuela y vi a un niño sentado en las escaleras de una tienda abandonada. Era delgado, vestía ropa rasgada y sus grandes ojos oscuros miraban a los transeúntes con súplica. No pude simplemente pasar de largo. ¿Tienes hambre?, le pregunté, sintiendo cómo subía en mi pecho una extraña sensación de lástima e impotencia. El niño asintió, pero no dijo nada. En mi bolso tenía una empanada de arroz que mi madre me había dado para el almuerzo. Se la ofrecí al niño, y la tomó con avidez, como si temiera que yo cambiara de opinión. Me senté a su lado, observando cómo comía, y luego le pregunté, ¿dónde están tus padres? Él no respondió, solo se encogió de hombros. No sabía qué decir. Yo tenía 10 años, y él parecía tener una edad similar a la mía. En ese momento no entendía por qué los niños podían acabar en la calle. Solo quería ayudar. Desde ese día, fui a esa tienda cada tarde. Le llevaba comida, ropa vieja de mi hermano, cuadernos. Hablaba con él, pero rara vez respondía. Siempre era callado, como si temiera que, si decía algo de más, yo desapareciera. Y luego, un día, simplemente desapareció. Lo busqué durante varios días, pero nadie sabía a dónde se había ido. Tal vez lo habían llevado a un hogar infantil, tal vez se fue con alguien. Pero ese sentimiento, la impotencia frente al sistema, frente a la injusticia, frente a no haber podido ayudarlo, se quedó conmigo. Fue entonces cuando decidí que me convertiría en periodista. Buscaría la verdad, hablaría por aquellos que no pueden hacerlo. Ahora, muchos años después, estaba frente al espejo en la redacción, observando mi reflejo. Alta, delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola baja. Rasgos faciales definidos, ojos marrones profundos en los que se reflejaba mi obstinación. Siempre intentaba verme estricta y profesional, pero incluso bajo el maquillaje perfecto, seguía siendo esa niña que alguna vez quiso salvar a un niño sin hogar. Mi vida me había llevado hasta este momento. Hoy debía encontrarme con una persona de la que todos hablan, pero de la que nadie sabe nada. Lee Minhyuk, un genio de los negocios, un multimillonario que creó un imperio desde la nada. Él había evitado a la prensa, y nadie sabía por qué había accedido a darme una entrevista a mí. Pero una cosa sabía con certeza, esa reunión cambiaría mi vida. Escucha bien, Ji-yeon, el editor en jefe, Wang Song-hu, ajustó sus gafas sobre el puente de su nariz y me miró fijamente. Este material debe ser perfecto. Es tu oportunidad para dar un salto en tu carrera. Asentí, sosteniendo el cuaderno en mis manos. En su voz se notaba la emoción. ¿No necesitamos preguntas superficiales como cómo es ser el millonario más joven de Corea? ¿O qué comiste para el desayuno? Necesito algo sensacional. Rumores sobre sus tratos en la sombra, posibles manipulaciones, su pasado desconocido. Hazlo mostrar sus emociones. ¿Quiere que lo provoque?, pregunté. No, pero si logras que diga algo que no planeaba decir, será genial. Respiré profundamente. Sabía que esta entrevista sería un paso importante en mi carrera, pero algo en mi interior me decía que esta conversación no sería como las demás. Salí de la redacción y tomé un taxi. Dentro de mí todo se apretaba por la inquietud.
Repetía las preguntas en mi cabeza, tratando de imaginar cómo respondería. Pero lo que más me preocupaba era que casi no sabía nada sobre él. Nadie lo sabía. La oficina de Lee Min-hyuk estaba en un rascacielos en el centro de Seúl. El edificio de vidrio se elevaba por encima de los demás, como un símbolo del poder de su dueño. Cuando entré, me recibió un aire fresco y una luz tenue. Buenas tardes, se acercó una joven mujer con un elegante traje. ¿Es usted An Hee-yeon? Sí. Me llamo Son Mi-ran, soy asistente de Lee Min-hyuk. Sígame. Sentí como su mirada me evaluaba. Era profesional, pero en sus ojos había algo más, precaución. Él no da entrevistas, dijo de repente, mientras caminábamos hacia el ascensor. Lo sé. Entonces debe de preguntarse por qué aceptó. Me miró con una leve sonrisa, pero no respondí. Yo misma me hacía esa pregunta. La puerta de la oficina se abrió, y lo vi. Lee Min-hyuk estaba sentado detrás de un imponente escritorio, hojeando unos papeles. Cuando entré, levantó lentamente la cabeza. Su mirada era profunda, penetrante, como si pudiera ver directamente en mi alma. En ese momento, sentí una extraña sensación. Como si ya lo hubiera visto antes. Como si lo conociera. ¿Pero de dónde? An Hee-yeon, dijo él, y en su voz había algo que me puso la piel de gallina. Apretó el cuaderno con más fuerza. Gracias por aceptar la entrevista, señor Lee. Él sonrió, pero en sus ojos había un atisbo de algo más. Me recordaba a esa niña con los ojos bondadosos que, en el pasado lejano, se acercó a él cuando él temblaba del frío en las escaleras de una tienda abandonada. En ese entonces, él no era nadie. Un niño sin hogar, común, abandonado y olvidado por este mundo. La gente pasaba de largo, sin verlo, y si lo hacían, era solo para alejarse con desdén. Pero ella se detuvo. ¿Tienes hambre? Su voz era suave, cálida. No tenía miedo, no lo evitaba como los demás. Simplemente le dio comida y luego volvió, una y otra vez. Él la recordaba. Recordaba cómo ella hablaba de la escuela, cómo reía, cómo intentaba animarlo. Y luego desapareció. Él se fue porque entendió que, si permanecía allí, algún día le causaría dolor. Un niño sin hogar y una niña de familia acomodada, sus mundos nunca debieron cruzarse. Pero el destino decidió lo contrario. Ahora ella estaba sentada frente a él, adulta, segura de sí misma, pero con la misma chispa en sus ojos. Ella no lo reconoció. Y él no pensaba recordárselo. ¿Por qué a los periodistas les interesa tanto mi vida personal? Preguntó Lee Min-hyuk con una ligera sonrisa, recostándose en su silla. Personas como yo, hay muchas. Fruncí los ojos mientras lo observaba. Parecía relajado, pero en sus ojos había algo depredador, como si ya hubiera anticipado mis respuestas. Sí, personas como usted, realmente hay muchas, reconocí, haciendo anotaciones en mi cuaderno. Pero la diferencia es que el camino al éxito de esas personas es bien conocido. Padres ricos, conexiones, grandes herencias. Pero el suyo es un misterio. Apareció de la nada, sin pasado, sin biografía. Es una carta oculta, y precisamente eso es lo que intriga a todos. Por un momento, en sus ojos brilló algo que no logré captar. Pero en el siguiente segundo, volvió a sonreír, como si mi respuesta le hubiera causado gracia. Así que soy un misterio que tanto desea resolver. ¿No es esa la razón por la que aceptó la entrevista? Incliné la cabeza ligeramente, observando atentamente su reacción. Él no respondió, solo seguía mirándome, como si me estuviera estudiando. Su mirada me incomodaba. Tosí, alejando la extraña sensación, y me decidí a preguntar lo que no dejaba de rondar en mi cabeza desde el primer segundo de la reunión. Dígame.
¿no nos hemos encontrado antes? Él se quedó quieto por un momento. Fue solo un segundo, pero lo noté. Dudo mucho, respondió con calma, encogiéndose de hombros. Creo que recordaría a una periodista como usted. Algo en su voz me hizo dudar. Lo dijo de una manera demasiado intencionada. Fruncí el ceño, pero decidí dejar esa idea por ahora y volver al tema de la entrevista. Muy bien, entonces empecemos con lo obvio. A los 27 años, se convirtió en el CEO más joven del país. ¿Qué lo llevó a semejante éxito? Trabajo, se encogió de hombros. Y un poco de suerte. ¿No le parece que un poco de suerte es una respuesta demasiado modesta para alguien que no tiene conexiones, ni familia rica, ni un pasado ruidoso, pero que de alguna manera llegó a la cima? Parece que le gusta la palabra no, señorita Ann, observó, inclinando la cabeza. A usted le gusta evitar respuestas, señor Lee. Él sonrió. Todos tenemos un pasado, pero no todo pasado merece ser discutido. ¿Y el suyo es tan secreto? Tal vez. Estaba jugando conmigo. Lo sentía. Cada vez que lo llevaba hacia algo importante, él hábilmente desviaba la conversación. Pero no de manera hostil, sino con una especie de diversión oculta, como si le interesara ver cómo intentaba atravesar sus barreras. Entonces, otra pregunta. Se le atribuyen conexiones con personas de las que no se suele hablar en la prensa. ¿Son rumores o es verdad? ¿Quiénes son esos misteriosos esos? Miñuk entrelazó los dedos, observándome con curiosidad. Personas cuyos nombres la gente teme pronunciar en voz alta. Aquellos que están detrás de tratos en la sombra y contratos secretos. Aquellos a quienes no les gustan los periodistas, porque no les gusta la verdad. En la habitación se instaló un silencio. Lee Miñuk me observaba, y podía sentir cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Pero no parecía ni asustado ni molesto. Al contrario, parecía intrigado. Es usted valiente, señorita Ann. Me gusta. No sabía si debía alegrarme o preocuparme por eso. Pero antes de que pudiera hacer una nueva pregunta, él de repente miró su reloj y se levantó. Lamentablemente, tengo que irme. Tengo una reunión. Parpadeé, sin comprender de inmediato que simplemente se había levantado y se había ido, interrumpiendo la entrevista en pleno. Espere, pero. Puede quedarse y terminar sus notas, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Mi asistente la acompañará cuando termine. No tuve tiempo de protestar. Ya había desaparecido. Me quedé sola en su oficina. En una enorme habitación, impecablemente limpia, llena de una sensación de poder y misterio. Delante de mí estaba mi cuaderno con un montón de preguntas. Pero ahora, había muchas más. Caminaba por el pasillo de la oficina de Lee Miñuk, intentando organizar mis pensamientos, pero me resultaba imposible. La entrevista había sido completamente diferente a lo que esperaba. Él había jugado conmigo. Respondió lo justo para mantener mi interés, pero no más. Y su reacción a mi pregunta sobre el pasado. Algo no cuadraba. Lo sentía. Señorita Ann, se oyó una voz detrás de mí. Me giré y vi a Son Miran, la asistente de Miñuk. Ella me alcanzó y me extendió una pequeña tarjeta de visita. Esto es del señor Lee, dijo con una sonrisa misteriosa. Fruncí el ceño y tomé la tarjeta. Era de papel negro, grueso, con una tipografía elegante. Solo el nombre y el número. Pero cuando la giré, dentro había un mensaje cuidadosamente escrito: si desea continuar con la entrevista, debe ser en un ambiente más informal. Miré a Miran, pero ella solo asintió ligeramente, como confirmando que no era una broma. ¿Qué significa esto?, pregunté. Justo lo que dice allí.
su voz tenía algo que sonaba como diversión. El señor Lee rara vez se pone en contacto con los periodistas, pero usted lo ha interesado. Apreté los dientes. Está interesado, pero no como entrevistador. Más bien, como un jugador que quiere ver hasta dónde estoy dispuesta a llegar. No dije ni una palabra más. Simplemente guardé la tarjeta en el bolsillo y salí del edificio. Cuando regresé a la redacción, Wang Seong-hu ya me estaba esperando. ¿Y? Preguntó inmediatamente en cuanto crucé el umbral de su oficina. Es cauteloso, dije, sentándome frente a él. Responde a las preguntas, pero no dice nada concreto. Era de esperarse. El editor cruzó los brazos. ¿Pero al menos sacaste algo? Me encogí de hombros. Dijo que todos tienen un pasado, pero no todos los pasados merecen ser discutidos. Seong-hu entrecerró los ojos. Eso significa que su pasado no es tan limpio. O simplemente quiere crear esa ilusión. El editor negó con la cabeza. Necesitamos información, Ji-yeon. Cualquiera. Haz lo que sea necesario para saber quién es realmente. Asentí, pero por dentro sentía inquietud. Lee Min-hyuk no era solo un empresario rico. Había algo diferente en él. Y eso me asustaba. Después del trabajo, pasé por un pequeño café que era propiedad de mi mejor amiga, Jung Hiri. Pareces como si acabas de hablar con el mismo diablo, bromeó ella, poniendo una taza de café frente a mí. Sonreí cansadamente. Casi fue así. Le conté sobre la entrevista de hoy. Cómo Lee Min-hyuk se comportó, cómo evitó responder y cómo al final me dejó su tarjeta. Espera. Hiri se detuvo con la taza en las manos. ¿Quieres decir que él mismo sugirió continuar la entrevista, pero solo en un ambiente más informal? Asentí. ¿Estás segura de que no está intentando seducirte? Rodé los ojos. Es un interés profesional, Hiri. Ella resopló. Ajá. ¿No has pensado que podría ser peligroso? Me quedé pensativa. No, pero me inquieta. Y además. Vacilé, sin saber cómo decirlo en voz alta. Tengo una extraña sensación de que lo conozco. Hiri levantó las cejas. ¿Lo conoces? Bueno. No puedo explicarlo. Su voz, su mirada, incluso la manera en que habla. Algo en él me resulta familiar, pero no puedo recordar de dónde. ¿Quizás se conocieron antes? Negué con la cabeza. Recordaría a una persona así. Hiri se encogió de hombros. Tal vez el destino los unió. Sonreí irónicamente. No empieces. Cuando regresé a casa, me sentía cansada, pero los pensamientos sobre Min-hyuk no me dejaban en paz. Me di una ducha, dejando que el agua caliente se llevara la tensión del día. Pero incluso después de eso, sus palabras seguían rondando en mi mente, su mirada, esa leve sonrisa cuando le pregunté sobre su pasado. Me tumbé en la cama, envolviéndome en la manta. En mis manos, tenía su tarjeta. Un pequeño pedazo de papel, pero de alguna manera parecía algo mucho más grande. No podía dejar de pensar en él. La mañana fue inusual. Me desperté más tarde de lo habitual y, al instante, sentí un escalofrío en el pecho, como si presintiera que algo importante iba a suceder. Como si algo que debía ocurrir, estuviera a punto de ocurrir. Subí las cortinas y miré por la ventana, pero la calle seguía tan animada como siempre. Desayuné a toda prisa, tratando de no pensar en lo que me esperaba ese día. En mi cabeza seguían girando pensamientos sobre Lee Min-hyuk y esa tarjeta de invitación para un encuentro informal. Ayer la giré en mis manos hasta tarde en la noche, tratando de entender qué significaba y qué quería de mí. Pero en lugar de claridad, solo había niebla. En el trabajo,
mi compañero me recibió inmediatamente, con un aire algo nervioso. Ann, te llegó un paquete. Está en tu escritorio. Suspiré y me dirigí a mi lugar de trabajo. Sobre mi escritorio había una caja cuidadosamente sellada. La abrí, y dentro encontré un vestido, una máscara roja de seda y una pequeña tarjeta. Leí el texto inmediatamente: esté lista a las 19, señorita Ann. Mi corazón dio un brinco. Definitivamente no era un regalo común. Era una señal. ¿Pero qué señal? ¿Y a dónde me llevaría esto? Lee Min-hyuk, como siempre, jugaba su juego. Sabía cómo mantenerme en tensión. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos seguían rondando alrededor de ese misterioso paquete. Pensé que quizás era solo otro juego, una manera de probar hasta dónde estaría dispuesta a llegar por mi carrera. Pero en lo más profundo de mí, sentía que no era tan sencillo. Por la noche, después del trabajo, regresé a casa. La ducha me ayudó a relajarme, pero los pensamientos seguían sin soltarme. Estaba sentada envuelta en una toalla, mirando el vestido sobre la cama. Mi mano se extendió hacia él, pero la duda no me dejaba. Al principio pensé que solo era un gesto de Lee Min-hyuk, que quería jugar un poco. Pero luego me atormentó la idea de que pudiera ser algo más serio. ¿Estaba dispuesta a ser parte de su juego? ¿Vale la pena arriesgarse? Respiré profundamente, me levanté y tomé una decisión. Era hora de descubrir qué planeaba. Me puse el vestido, rojo, ajustado, con tirantes finos que resaltaban cada curva de mi cuerpo. El vestido encajaba a la perfección, como si estuviera hecho solo para mí. Luego solté mi cabello y cuidadosamente lo adorné con una cinta roja, igual que la de la máscara. Me miré en el espejo y no me reconocí. ¿Quién soy ahora? ¿La chica que espera esa extraña cita? ¿O simplemente una pieza en el juego de otro? Volví a respirar hondo y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, vi un coche negro con ventanas oscuras. Era un vehículo nuevo, brillante. El conductor, un hombre con traje negro, abrió la puerta para mí, y no pude evitar sentir una ligera excitación. ¿A dónde vamos?, pregunté al entrar. El conductor no dijo nada. Simplemente cerró la puerta y arrancó. De vez en cuando miraba por la ventana, pero no lograba entender nada. Viajábamos por el centro de la ciudad, en una noche brumosa. ¿Podría confiar en este hombre? ¿Qué me esperaba? Cuando llegamos al lugar, vi que había muchos coches similares. Las altas puertas de la mansión se abrieron, y supe que ese era un lugar para los elegidos. Afuera, había personas con trajes lujosos, y toda esa puesta en escena se sentía como una máscara, escondiendo una verdad que aún no conocía. Salí del coche y traté de mantener la compostura. Mantuve la cabeza en alto, intentando no mostrar cuán inquieta me sentía por los eventos que se desarrollaban a mi alrededor. No había venido aquí para ser una espectadora. Había venido por mi trabajo, por mi carrera. Al entrar en la mansión, me impresionó el lujo. Salones enormes, decorados con dorados, pinturas antiguas, increíbles candelabros que brillaban con una luz suave y tenue. Las personas, las conversaciones, las risas, todo se entrelazaba en una sola cosa. En el aire flotaba una atmósfera de misterio y opulencia. Me sentía ajena a este mundo, pero no podía dejar de sentirme atraída por este lugar. Intentaba encontrarlo entre la multitud, Lee Min-hyuk. Finalmente, lo vi. En el balcón del segundo piso, estaba allí, observándome. Su mirada estaba fija, pero irradiaba una increíble admiración, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para que finalmente apareciera. Asintió, como si todo fuera predecible. Sabía que vendrías, su voz era suave, pero segura. Me quedé frente a él, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Ahora todo comenzaría.
No podía dejar de pensar en lo que me esperaba. Cuando me acerqué a Lee Minhyuk, su mirada era serena, pero en ella había una profundidad insondable, como si ya supiera lo que iba a hacer. Lentamente levantó una copa de vino y me la ofreció. Está envenenado, sonrió él, como si bromease, pero en sus ojos no había diversión, solo un juego genuino. Miré la copa y luego a él, sin saber cómo reaccionar. Pero al final, la tomé. La duda estaba allí, pero no era tan grande como para rechazarlo. Bebí un poco del vino, sintiendo su sabor, áspero, profundo, como él mismo. Él estaba frente a mí, observándome con una mirada fija. Entrecerrando los ojos, finalmente preguntó, entonces, ¿por qué estás aquí, Han Hye-yeon? Hice una pausa, reflexionando sobre sus palabras. ¿Realmente quería saber más sobre él? ¿Sobre su vida, sus éxitos? ¿O todo esto era solo un juego? Suspiré y, sintiendo un peso en el pecho, respondí, quería saber sobre tu camino hacia el éxito. Y sobre tu pasado, no sobre estas fiestas privadas. Su rostro cambió. Sonrió, pero algo en esa expresión no me gustó. Sentí como la tensión comenzaba a aumentar y de repente me sentí incómoda. Me giré, pensando en irme, pero Lee, con un rápido movimiento, me agarró por la cintura. ¿A dónde vas, Hye-yeon? No te irás sin respuestas. Quiero de ti lo mismo que tú de mí. Me quedé quieta, sintiendo su mano en mi cintura. Soy una chica simple, Lee. Realmente no tengo nada que contarle, traté de liberarme, pero me sostenía con más fuerza. Él me soltó lentamente y se levantó. Vamos, su voz era calmada, pero decidida. Me tiró de la mano a través de la multitud, sin prestar atención a las miradas que nos seguían. Me sentía incómoda, como si todo lo que estaba sucediendo no fuera mi elección, pero de alguna manera, seguía adelante. Pasamos por varias habitaciones y nos detuvimos frente a una puerta que conducía a su oficina. Lee abrió la puerta e invitó a entrar. Dentro había una luz tenue, apagada, que creaba una sensación de intimidad. Me quedé quieta junto a la puerta, sin saber cómo comportarme en ese espacio extraño y tenso. Él sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá de cuero, sin apartar la mirada de mí. Pasa y siéntate frente a mí, dijo, irradiando tanta confianza que no me atreví a negarme. Me senté frente a él, sintiendo como todos mis pensamientos se volvían confusos. Él me miraba con tanta intensidad que me sentí incómoda. Lee guardó silencio por un momento, luego dijo, estás preciosa hoy, Hye-yeon. Se levantó y se acercó a mí. El seda rojo te queda muy bien. No tuve tiempo de responder antes de que pasara sus manos por mi cabello, acariciando con suavidad la cinta que había trenzado en él. Todo lo que sucedía parecía irreal, como en un sueño, pero sentía que él controlaba cada momento. No podía apartar la mirada de sus ojos, y en mi mente surgió una pregunta que no me atrevía a formular, ¿qué quería realmente de mí? Entonces Lee dijo, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para obtener respuestas, Han Hye-yeon? Sentí como mi corazón se apretaba. Esto era demasiado. Pero en lugar de responder, arrojé rápidamente el vino sobre su camisa. El fuerte olor del alcohol llenó el aire y me sentí muy incómoda. Perdón, yo. No pude terminar la frase, ya que, dándome vuelta rápidamente, me dirigí hacia la salida. Su mirada seguía fija en mí, pero no podía quedarme más. Algo dentro de mí gritaba que no debía estar allí, que había cometido un error. Ni siquiera miré atrás al salir de su oficina. Cuando ya estaba en el pasillo, me detuve de repente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué arrojé el vino sobre él? ¿Qué pensaba cuando acepté esto? Me sentí repugnada conmigo misma. Llamé rápidamente un taxi, ni siquiera me di cuenta de los pensamientos que giraban en mi cabeza. Todo lo que había sucedido hoy no tenía sentido.
Él quería jugar, pero parecía que yo misma me había convertido en parte de ese juego. Me quedé en silencio en el taxi, tratando de ordenar mis pensamientos. Llegué a casa, me quité el vestido y, sin pensarlo, lo tiré al cesto de basura. La tarjeta de Lee Min-hyuk también la eché allí, como si de esa forma quisiera deshacerme de todo esto. Pero, antes de que pudiera relajarme, me serví una copa de vino y me detuve en el balcón, mirando la ciudad oscura, y entendí que todo esto no era tan simple. Quería volver a verlo. Y, quizás, no solo para obtener respuestas. Desperté con un golpeteo en la puerta. El sonido fuerte y persistente me obligó a levantarme de golpe, a pesar del peso del sueño, y me froté los ojos, tratando de concentrarme. Ya era casi mediodía, y ni siquiera me di cuenta de cuánto había dormido. Pero ese golpeteo no me dejaba tranquila. Me levanté de la cama y, a tientas, me dirigí a la puerta sin vestirme, la abrí. De pie en el umbral, lo vi, Lee Min-hyuk. Mi corazón aceleró instantáneamente, y me di cuenta, sorprendida, de que había abierto la puerta en ropa interior, sin tener la menor idea de que él estaba allí. Su mirada era a la vez confundida y un poco avergonzada. En ese mismo instante, comprendí lo extraño que debía parecer, y, sin poder responder, rápidamente tomé un albornoz y me lo puse, intentando ocultar mi incomodidad. ¿Qué hace aquí?, le pregunté, mirándolo y sintiendo cómo la inseguridad se colaba en mi voz. Lee Min-hyuk vaciló un momento, y vi cómo realmente se sorprendió por mi aspecto. En sus ojos había una emoción oculta, algo que no reconocía. Vine a disculparme, dijo con tono suave, pero firme. Estaba un poco borracho entonces. ¿Y tú? Tú eras demasiado tentadora para que pudiera pensar en otra cosa. Me quedé paralizada. No sabía qué responder. Parecía que realmente se arrepentía, pero todo esto era tan nuevo para mí. Algo me hizo ceder, y retrocedí, dejándolo entrar en el apartamento. Entra. ¿Quieres café? Sentí como la amargura de mis palabras desaparecía, dejando paso a una cierta sorpresa y curiosidad. Aún no entendía qué hacía allí, pero aguantaba la pregunta. Entró, se sentó en el sofá y me miró en silencio. Preparé el café, tratando de pensar en lo que podía significar su visita. Nos quedamos en silencio, bebiendo, cada uno aparentemente perdido en sus pensamientos. Finalmente, fue Lee Min-hyuk quien rompió el silencio. ¿Entonces qué quieres saber?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, su mirada tranquila pero llena de misterio. No esperaba esa pregunta. Involuntariamente me atraganté, casi me atraganté con el café, pero logré controlarme. Cada vez me sorprendía más. Quiero saber sobre tu pasado, dije, tratando de no mostrar lo mucho que me inquietaba este momento. Quería saber qué te llevó al éxito, cómo llegaste hasta aquí. ¿Dónde pasó tu infancia? Lee Min-hyuk se quedó en silencio. Dejó la taza a un lado y me miró de una manera extraña, como si estuviera evaluando si debía responder. El tiempo parecía haberse estirado, y sentí como el aire entre nosotros se volvía tenso. Yo era un niño cuando desaparecieron mis padres. Simplemente se fueron, dijo, su voz se volvió suave, casi dolorosamente tranquila. Y poco después, unos hombres irrumpieron en mi casa. No eran conocidos ni amigos. Solo unas personas que llegaron y empezaron a exigir algo. Me asusté y corrí. Viví en una tienda abandonada en la calle. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Mi corazón se apretó al escuchar esas palabras. Pero esto solo era el comienzo de su historia. Continuó, tú. ¿Recuerdas cómo me veía? A menudo te veía cuando pasabas por esa calle. Siempre estaba cerca. Me veías, ¿verdad? Me dabas comida, ropa. Estaba enamorado de tu bondad.
Fue algo tan inesperado y brillante en medio del horror en el que vivía. Siempre me ayudabas. No podía decir una palabra. Mi corazón latía con fuerza. Todo resultaba estar conectado. Ese niño que conocí alguna vez, era él. Él era la persona a la que ayudé en el pasado, y ahora, aquí estaba, frente a mí, tan fuerte y exitoso. Suspiró y continuó, esas personas me encontraron. Me obligaron a ir con ellos para poder confirmar su tutela y recibir el dinero de mis padres. Pero yo sabía que eso no era real. No les importaba mi bienestar. Solo querían dinero. Firmé una renuncia a la herencia, pero pedí a cambio dinero para estudiar en una universidad prestigiosa. Eso era todo lo que pedía, y me lo dieron. Me quedé en silencio, procesando lo que había escuchado. Todo encajaba. Ahora entendía que no solo tenía frente a mí a un hombre exitoso. Tenía ante mí a alguien que había sido arrancado de su infancia, a quien le arrebataron todo lo que amaba. Y yo. Yo era esa niña que alguna vez le tendió la mano. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos. Permaneció en silencio durante unos segundos, y luego, de manera inesperada, tomó mi mano. Sentí sus dedos cálidos que parecían aferrarse a mí. Tú eres quien no me dejó rendirme. Tú eres quien me dio esperanza cuando estaba en el fondo. No me dejaste quedarme en la calle, me diste una oportunidad, sus palabras me atravesaron por completo. En ese momento, mientras intentaba asimilar todo lo que dijo, se inclinó hacia mí y me besó suavemente. Fue algo increíble. Sentí cómo me transmitía su agradecimiento y el dolor que había experimentado. Me besó, y sentí cómo desaparecían todas las barreras entre nosotros. Cuando se separó, todavía no podía creer que todo eso estuviera sucediendo de verdad. Pero él dijo todo lo que necesitaba escuchar. Y en ese momento, entendí, no solo era testigo de su pasado. Era parte de ese pasado. Lo miré en silencio, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Todo ese momento, su presencia junto a la mía, su respiración, él parecía tan real que casi no podía creerlo. Había tantas palabras, tantas cosas no dichas, pero ambos guardábamos silencio, y ese silencio era tan pesado que resonaba en el pecho. Lee no dijo ni una palabra, pero sus ojos. Ellos decían todo lo que necesitaba ser dicho. Vi en ellos tanto dolor y lucha, tanto dolor que él no me había mostrado. Y, sin embargo, en esos ojos también había determinación, la misma que lo había impulsado a seguir ese camino. No se movió de su lugar, y supe que tenía que dar un paso. Me acerqué a él con cautela y extendí mi mano, sin esperar nada. Él estaba confundido, pero en ese momento todo cambió. Tomó mi mano, sus dedos, fuertes y seguros, se apretaron contra los míos. No dijo nada, pero ese silencio era lo suficientemente elocuente. Vamos, dije en voz baja, y, sin esperar respuesta, lo conduje hacia la habitación. En el momento en que la puerta se cerró tras nosotros, todo cambió. Ya no podía guardar ese torrente de emociones que me envolvía. Estábamos cerca, como si entre nosotros hubiera una distancia invisible que no podía cruzar. Él me miraba con una expresión como si intentara entender lo que sucedía en mi alma. Entonces sentí como su mano tocaba mi mejilla, sus dedos deslizándose por mi piel, y ese toque era casi dolorosamente suave. Se acercaba, y su respiración se hizo más rápida. Sabía que ese momento era importante. Era tan esperado, pero al mismo tiempo tan complejo. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si todo el universo se comprimiera en ese instante. Era suave, pero insistente, y sentí como el fuego dentro de mí se encendía, como la tensión que ambos habíamos estado ocultando finalmente estallaba. Me besaba, sus manos rodeaban mi cintura, atrayéndome hacia él, mientras exploraba mi cuerpo, lo hacía con suavidad y cuidado. Sentí que ya estaba lista para caer en ese torbellino junto a él.
Me quitó el albornoz y lo dejó cuidadosamente sobre la cama, sus labios exploraban cada milímetro de mi cuerpo. Le quité la camisa, mis manos recorrían su pecho, besaba su cuello, y él gemía. Sentía que estaba listo. Me miró como si esperara mi consentimiento. Lo besé, y él entró en mí con delicadeza. Me disolví en él y en ese momento. Tras un rato, estábamos en la cama en silencio, luego Lee se apartó, suspirando suavemente. Me miró a los ojos, y su mirada estaba llena de dolor, pero también de esperanza. Y dijo en voz baja, te he buscado mucho, Anne. Fuiste la que sostuvo mi vida cuando ya no sabía qué hacer. No sabía qué responder. Había pasado demasiado tiempo, había tantas cosas entre nosotros. Pero no podía callar, no podía evitar hacer una pregunta importante, ¿y cómo llegaste a ser quien eres ahora? Lee sonrió ligeramente, y noté cómo su mirada se nublaba con recuerdos. Después de terminar la universidad, me uní a la empresa que alguna vez fue mi familia. Ascendí un poco en la carrera, pero eso no fue todo. Encontré unos documentos. Bueno, los encontré. Los robé. Esos documentos eran el contrato de traspaso de la empresa a esos monstruos, así como la prueba de que mis padres fueron asesinados. Hubo una larga batalla legal, juicios. Pero al final recuperé lo que era mío, aunque decidí venderlo todo y comenzar de nuevo. Me quedé inmóvil, escuchándolo. En su voz no había ni ira ni arrepentimiento, solo una tranquila determinación. ¿Pero cómo pudiste pasar por todo eso? Le pregunté, sin creer en su fortaleza. Lee se quedó pensativo, pero luego sonrió. No me habrías reconocido si no hubiera pasado por todo esto. Todo este tiempo, tú eras mi objetivo, pero sabía que algún día, después de recuperar todo lo que había perdido, podría convertirme en alguien que no temiera encontrarse contigo. Porque eso significaba que tendría que enfrentarme a mi pasado, algo que en ese momento no quería. Intentando disipar la atmósfera tensa que se había instalado, dije, esto será un gran escándalo, no solo un artículo, dije, como si estuviera bromeando. Lee se tensó, su rostro se volvió serio. No debes publicarlo, dijo en voz baja. Al notar su tensión, lo besé suavemente en los labios y sonreí. Estoy bromeando, tu historia no llegará al público. Él tomó mi mano y respondió con un gesto igualmente ligero, como si sintiera que ese momento era el punto final, la conclusión. Y en ese momento, cerré los ojos, disolviéndome en sus brazos. Todo lo que había pasado parecía no importar. Estábamos aquí y ahora, y nada más tenía importancia.